primer lugar, quisiera agradecer a Ricardo por la gentileza de la invitación a este conversatorio. En segundo lugar, un saludo especial a quienes están acompañando este panel. Quiero destacar de manera especial, María Amelia ha hecho un interesantísimo análisis sobre el marco jurídico conceptual y todo el proceso de elementos legales, legislativos, internacionales, de estándares de derechos humanos en relación al uso legítimo de la fuerza y a los temas centrales como la proporcionalidad, la legalidad y también la necesidad, ¿no? No soy funcionaria de UNICEF, se ha malinterpretado, trabajé ahí hace algún tiempo, pero bueno, en realidad quiero trabajar aquellos detonantes, ¿no?, de la crisis de octubre, que me parece que son sustantivos en materia de derechos humanos, porque los derechos humanos no solamente son civiles y políticos, son esencialmente sociales, ¿no?, y están relacionados con estos elementos que produjeron el estallido de octubre. Luego, hablar un poco de quiénes fueron los actores, ¿no?, y cuáles fueron sus demandas de inclusión. Y finalmente, pienso yo que octubre no se ha cerrado y es una lección importantísima para el país, ¿no? De hecho, el estallido de octubre, para tomar el primer punto, quisiera decir que ya tuvimos una primera expresión de una naturaleza similar en 1990, cuando justamente el país intentó incorporar como un modelo económico el modelo neoliberal. De hecho, actualmente, al parecer, de acuerdo a lo que se dio en octubre, es cierto que este modelo hizo crisis mucho antes que aquel que se produjo este levantamiento en octubre pasado, ¿no? Comenzó con el paro de los transportistas y se transformó finalmente, como veíamos en el video, en un levantamiento indígena popular y al que se sumaron con una presencia importantísima los jóvenes, como ya decía el padre Fernando Ponce, a quien agradecemos por todo su trabajo de protección humanitaria que realizó esa universidad y coordinó también el trabajo con otras universidades. Se trata efectivamente de un proceso que algunos autores le denominan casi insurreccional, que no se había visto desde la década de 1990. En este ámbito, respecto a lo que sucedió, al número de fallecidos, detenidos, etcétera, están bastante documentados, ¿no?, tanto por organizaciones ecuatorianas de derechos humanos como por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de otra parte está por salir, entiendo que está por salir, este informe de la Comisión de Verdad y Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo, luego de los 7 informes que produjo durante los hechos de octubre. Este informe es importante y conozco porque justamente hablé con el defensor del pueblo al respecto y me decía que hay cerca de 800 casos en proceso que tienen instrucción fiscal y que son parte del resultado de este levantamiento, ¿no? El informe de la Comisión de Derechos Humanos contiene datos totalmente relevantes y una serie de recomendaciones para el Estado, como ya señaló María Amelia cuando hizo su presentación. Aparte de lo que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte del trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo y del informe final que está por salir, fruto de esta Comisión de la Verdad, la propia Asamblea Nacional, ¿no?, constituyó y presentó en diciembre de 2019 un informe, ¿no?, que recoge justamente a partir del establecimiento de una comisión especial establecida para este efecto, recoge los sucesos, las voces de los actores, de las autoridades nacionales también, y es necesario recalcar que en sus conclusiones señala que no se le ha solicitado ninguna actividad de seguimiento adicional a la Asamblea. Esto refleja de una u otra manera un desprestigio, de alguna manera, por decirlo así, generalizado de la clase política, que está muy cuestionada, y una Asamblea Nacional que, de acuerdo a las encuestas, tiene una bajísima aceptación que bordea el 3%. Como señalaba ya Amelia, la Constitución de Montecristi, en el artículo 98, la norma fundamental del Estado, reconoce el derecho de los individuos y colectivos como parte del hecho constitucional a alzar su voz de protesta ante la administración pública o las personas del derecho privado que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
El afianzamiento de este modelo económico, que lo podríamos calificar como neoliberal, para lograr, digamos, estas metas fundamentales, una de sus expresiones fue el decreto 883, pero también se vieron otras paralelamente, como son aquellas medidas que se fueron tomando en relación al recorte social que venían, en el sector social, que venían de otra manera estructurándose desde el año 2019, ¿no? Así como ya el congelamiento de la inversión pública por el problema de la crisis fiscal, que también podría ser calificada como algún tipo de austeridad selectiva en ciertas áreas, así como la continuidad en el proceso de endeudamiento que ya el país había iniciado desde el año 2014, ¿no? Para sostener la economía. Finalmente, también tenía que acceder al mercado del endeudamiento público y de ahí establecer entonces, y de ahí se estableció una agenda con el Fondo Monetario Internacional para acceder a nuevos recursos de financiamiento y hubieron varias expresiones de estas medidas que fueron efectivamente las que crearon los elementos para digamos, para este estallido de octubre, ¿no? Ahí están los proyectos, las políticas extractivistas, temas relacionados con la reducción de aranceles, el eventual establecimiento de un contrato laboral para emprendimiento, acerca del cual no se conocían los detalles, la reducción del salario en el 20% de los servidores públicos y la reducción de sus vacaciones a la mitad, equiparando sus vacaciones a las del sector privado, ¿no? Igualmente, la reducción del número de declarantes de retenciones del impuesto y, finalmente, la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas. Estas son decisiones que luego se han plasmado, luego de octubre, en el nuevo contexto que vive el país en este año, en el marco, por ejemplo, de la llamada Ley de Apoyo Humanitario. Evidentemente, las primeras demandas que hicieron los manifestantes incluyeron la declaratoria, la demanda por la derogatoria del decreto presidencial 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles fósiles, aunque en un primer momento se habló en general de los combustibles, incluyendo extra, diésel, y también demandaron inmediatamente la derogatoria de los decretos presidenciales relacionados con el estado de excepción. Quiero decir que en octubre, según Andrés Milero, se discutieron y se siguen discutiendo algunos temas que son fundamentales, ¿no? Uno de ellos era liberalizar los precios de los combustibles, con un efecto en el bienestar por la inflación, cuyo efecto podría llegar al 3%, del 3 al 15%. El escenario en el que se da octubre es un escenario marcado por el incremento de las desigualdades. Uno de ellos es justamente el hecho de que el 87.2% de personas del decil 10, es decir, quienes tienen más recursos, tienen un empleo adecuado, mientras que el 1.3% de las personas del decil 1 no acceden, tienen este tipo de empleo. El decil 10 tiene 8.7 años de escolaridad más que el decil 1. Este elemento de las desigualdades, pareciera que otro tema relevante, sin duda, es la disminución o recortes del gasto social. El gasto social venía creciendo desde el año 2007 de forma sostenida en relación al Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el año 2017 se ubicó en el 9.2 y comienza a bajar en el año 2018, y ahí se registra un descenso de hasta el 8.5%. Esto produjo o motivó muchísima conflictividad ya presente en octubre en el área de la salud, en el área de la educación, porque no podían cumplirse varios procesos que estaban en curso, y de hecho la inversión, como yo ya señalé, el presidente de la República había tomado la decisión de no continuar con los proyectos de inversión. En este ámbito, los propios organismos multilaterales exigieron al Ecuador incrementar la cobertura y monto de la inversión de protección social. Este es un elemento muy importante, ¿no? Frente a una crisis tan grave como la que ha estado viviendo el país, y también la que vamos a vivir, ¿no? Por las cifras que el propio UNICEF ha señalado, vamos a tener cerca de 6 millones de niños en la pobreza, que es un cambio dramático en el país para los próximos años. La necesidad de una red de protección social
se presentaba ya insuficiente. Fíjense que en el año 2018 nosotros teníamos una red de protección que no llegaba a la operación de 700 millones de dólares, es decir, menos del 0.60 del PIB. En otros países de la región, como el caso de Brasil, Colombia, México, esta red de protección alcanza por lo menos al 2% del PIB. Este es un elemento muy importante porque la capacidad de proteger de forma inmediata a poblaciones en el ciclo de vida, no solamente afectados por la pobreza extrema y la pobreza en general, sino también por las vulnerabilidades, se transforma en una herramienta central para poder afrontar mecanismos de inclusión social. De hecho, el trabajo infantil comenzó a bajar en el país hasta el punto del 2.6%, ¿no? Desde el año 2013. Sin embargo, se comienza a incrementar año tras año hasta llegar al 2018, de acuerdo a las cifras del INEC, en el 5.4%. La pobreza multidimensional estimada en el año 2009 en el 83% disminuyó, pero comenzó a subir desde el año 2017 y nuevamente se acerca a los niveles de hace 10 años atrás y se sitúa en el 71%. Es decir, todo esto afecta, efectivamente, todo esto afecta la calidad de vida, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Todos sabemos que la inversión social es un mecanismo para redistribuir justamente los ingresos. Entonces, el conflicto tiene que ser visto como la expresión de una desigualdad estructural que vive el país, que si bien pudo mejorar en determinados momentos por los altos precios del petróleo, por una serie de condiciones objetivas relacionadas con la economía, poco a poco el deterioro de esas condiciones objetivas relacionadas con la economía fueron, digamos, o implicaron mayores dificultades para la operación del aparato público en relación a asegurar los derechos sociales de las personas. Por eso es que el conflicto ha evidenciado la inequidad social del país, muestra las demandas de una pluralidad de actores y la diversidad de problemáticas y la diversidad de expectativas que existen. La medición de la pobreza ha ido creciendo, ¿no? El 25% era la pobreza por ingresos, por consumo, en el año 2019 al finalizar, y a finales, y justamente en esos mismos años, era del 9%, ¿no? Esta pobreza se había mantenido estancada, podía subir un punto, podía subir 2 puntos, ¿no? Pero el estudio que hace justamente el actual contexto en el COVID y la pobreza por ingresos calculada por la PUSE, en septiembre pasado de este año, llegó al 30%, es decir, 5 puntos más. Se trata de un retroceso de 10 años y 650.000 personas han perdido el empleo y 200.000 pasaron al desempleo. Uno de los sectores más afectados, evidentemente, son las mujeres y los jóvenes. Refiero a todos estos datos porque, si bien hay todo este análisis en relación al uso de la fuerza, al uso legítimo de la fuerza, lo cual es absolutamente necesario e indispensable porque eso no suspende las garantías y los derechos humanos de las personas, pero sí es fundamental entender todas estas condiciones estructurales que están afectando y que afectaron y que se comenzaron a manifestar de manera clara ya desde el año 2018 y que tuvieron ya un primer quiebre en el año 2014, cuando ya se discutía la posibilidad de sostener el modelo y comenzó a discutirse incluso el copago en ciertos servicios sociales como una probabilidad de mantener la prestación y al mismo tiempo darle sostenibilidad. Entonces, los derechos humanos no son solo políticos y civiles, son sociales, económicos y culturales, y claro, son interdependientes. Y en ese sentido, cada vez más expertos abordan las diversidades de forma explícita y por eso la CID, efectivamente, como dijo Amelia hace un momento, señala que en el informe de los hechos de octubre, que los hechos que ocurrieron, hay que destacar en relación a esos hechos, que existen ciertos principios rectores sobre la evaluación de impacto en los derechos humanos de las reformas económicas. Y por eso ofrece una guía orientadora para los estados y otros interesados para asegurar el respeto y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Entonces, la CID toma nota además, como ya se dijo, de las observaciones finales formuladas al Ecuador el 14 de noviembre del 2019, justamente después de la crisis de octubre, tras el examen del cuarto informe periódico del Ecuador y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en dicho documento el comité expresó la preocupación por el impacto de las medidas de austeridad sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y recomendó al Estado, entre otros aspectos, tomar medidas para responder al deterioro económico a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos. Asimismo, orientó a que Ecuador tenga en cuenta que las medidas regresivas solo son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales si son necesarias y proporcionadas en el sentido de que la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y además deben haber sido consultadas con las poblaciones afectadas y estar sujetas a un examen independiente. Al respecto, entonces, luego voy a reflexionar sobre el tema de la falta de diálogo, ¿no?, que es uno de los factores que seguramente y con mayor razón debió haber generado este estallido al que nos estamos refiriendo. Llama la atención también los nuevos actores y las nuevas demandas por la inclusión. Hay nuevos actores que emergieron y las demandas de inclusión que no han sido consideradas en democracia, ni por las agendas de las izquierdas, ni por las agendas conservadoras. Los 12 días de movilización de octubre se pueden caracterizar por la diversidad de actores, estudiantes, mujeres, feministas, sindicatos, ecologistas, incluso adolescentes, barrios, personas no organizadas. En este escenario, parte de los hechos reflejan que de una u otra manera se había acabado de alguna manera la protección estatal y el boom que se había vivido desde inicios de siglo, y este proteccionismo ya hizo crisis desde el 2014, como me refería hace un momento. Uno de los actores importantes de este proceso, tanto precursor durante el año 2019, 18 y 19 son las mujeres. Las mujeres se movilizaron en torno a una agenda de derechos humanos de las mujeres y las niñas por la negligencia fiscal, básicamente, para asignar recursos ante un problema político y socialmente relevante como es la violencia contra las mujeres y las niñas y adolescentes y el incremento de femicidios. Cerca de 400 según los datos oficiales y cerca de 700 y más según el monitoreo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Esta escasa respuesta pública, tanto a estos hechos gravísimos como los femicidios, como la presencia de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, y la negativa de la respuesta pública para escuchar estas demandas, y la falta, como dije ya, de financiamiento de esta ley para prevenir y erradicar las violencias, estimado en apenas $5 millones, es decir, tampoco estábamos hablando de una cifra enorme, hicieron parte de la agenda de las organizaciones de mujeres que la siguen planteando en este momento. Para ello se movilizaron de forma creativa, estuvieron presentes en el espacio público y han estado presentes y estuvieron también presentes durante los hechos de octubre. El aborto por violación es otro de los elementos que plantearon como sustancial parte de su agenda, así como el embarazo infantil y adolescente y la prevalencia, llamemos así, de prácticas nocivas, violentas y ocultas en la sociedad ecuatoriana en relación especialmente a las niñas y mujeres adolescentes. La diversidad de las mujeres también se expresó en una marcha que hicieron el 12 de octubre, cuando se insistió nuevamente en el movimiento de niñas no madres. Esto también fue un factor que articuló esta agenda y que estuvo presente de manera permanente. Aparte de la presencia de la CID, aparte de una asamblea que no actúa porque no ha sido demandada en términos de seguimiento,
aparte de los 7 informes de la Defensoría. El próximo informe que está por salir en relación al informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia que estableció el Defensor Público, estuvo también de visita en diciembre anterior la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Estuvo visitando el país entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre. Y claro está, destacó el hecho de que el país ya cuente con cifras sobre violencia. Al mismo tiempo le preocupa fundamentalmente el hecho de que el Estado no haya entregado los recursos que correspondían y que apenas la Secretaría de Derechos Humanos, que es la encargada de la aplicación de esta ley, presentada en el año 2017 por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea, no se haya puesto en vigencia hasta este momento. Y de igual forma, la gravísima problemática, la gravísima violación de los derechos de las niñas y adolescentes que tienen lugar cuando se produce el embarazo adolescente y más aún el embarazo infantil en menores de 14 años, que de acuerdo a nuestra ley penal es violación. Justamente en diciembre se reunió con el movimiento de niñas y pudo analizar justamente el manifiesto por una vida libre de violencia y el concepto que se impulsa de que las niñas no deben ser madres. Y hace al mismo tiempo una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano y a la sociedad en general sobre el cumplimiento de estos estándares de derechos humanos que fueron parte de las demandas que se hicieron en octubre en el estallido que ocurrió en el país y que al mismo tiempo fueron parte de demandas que progresivamente se venían incrementando en el país y que el movimiento de mujeres ocupó un papel importantísimo en relación a los temas de su agenda que acabé de mencionar y va reconociendo también la diversidad como fue en octubre pasado. Entonces, octubre de 2019 en realidad es octubre de 2020 y siguen siendo octubres con agendas pendientes en relación con los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas también, y afrodescendientes, por supuesto, pero yo diría que en este no lugar en el que tendencias del poder político quieren dejar al olvido la grave situación de las violencias contra las niñas y las mujeres, también están pendientes. Y junto con el movimiento indígena está la agenda de los jóvenes. Los jóvenes, como señaló ya el doctor Ponce, los jóvenes afectados desde hace años por la precarización laboral, el desencanto que tienen el desencanto que tienen respecto a estos procesos de democracia representativa y los mecanismos de participación política les impiden realmente lograr autonomía y planes de vida, ¿no? E incluso algunos analistas señalan que hay un creciente sector de activistas jóvenes y universitarios con una línea de conducta y política y cultural que podríamos llamar de radicalismo abstencionista, porque ya no creen en las estructuras de gestión de la democracia tal y como están vigentes y creen que es un fracaso la alternativa electoral. El movimiento indígena, que venía de un periodo más bien de refriegue, tomó la iniciativa esta vez y no lo hizo de manera programada, más bien desde la dirigencia hay muchos testimonios que señalan que obedeció más bien a un impulso desde las bases, con un alto contenido de espontaneidad, pero también con colectivos indígenas afectados por la minería o la explotación petrolera, por otros temas como la criminalización de la protesta social y otras agendas ya relacionadas más bien, por ejemplo, con el transporte, con la capacidad de producción, de comercialización de los productos, etcétera, que se refieren a un desarrollo distinto de la economía indígena y campesina en el Ecuador, que habrá que considerar de otra manera por lo pronto. Y en general también con una agenda agraria de inclusión económica, de inclusión social, de inclusión educativa. Entre esas lograron la creación de una subsecretaría de derechos, de educación intercultural, perdón, el Ministerio de Educación, que durante el periodo del presidente Correa fue negada más de una vez. Finalmente, creo que efectivamente, como dijo el rector, el padre Ponce, octubre también nos mostró el campo del racismo y la exclusión, ¿no? Y de los márgenes y contenedores de la solidaridad de unos y otros, y la intolerancia también. Incluso nos mostró las políticas públicas
aún no resueltas, los problemas, los límites de las políticas públicas aún no resueltas con las poblaciones de movilidad humana. Recordarán quienes son ecuatorianos el caso de los venezolanos en el aeropuerto de la ciudad de Quito. Bueno, estos actores y estas demandas suponen que no surgió el diálogo como estrategia. Tampoco creo que hubo espacio, y no sé si habrá en el futuro próximo, para pactos políticos, fiscales, que no pusieran, digamos, para evitar poner en riesgo justamente derechos civiles protegidos constitucionalmente. El proceso del Acuerdo 2030, no sé si algunos recuerdan, fue fallido. El que se le encargó al ex vicepresidente de la República, y el único que realmente logró funcionar hasta ahora es el que se relacionó con el de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Justamente tiene una comisión mixta que sigue operando. Sin embargo, los otros 9 acuerdos no tuvieron ningún resultado visible ante las demandas que justamente se venían generando y se venían acumulando y que iban creciendo, ¿no? Entonces, uno de los elementos que quisiera señalar, o para ir terminando, porque algunas cosas ya se han ido mencionando, sobre todo estos temas relacionados con el derecho legítimo, el uso legítimo de la fuerza en el contexto de la Conmoción Nacional de Octubre, pero sí quisiera ir cerrando con algunos elementos fundamentales, ¿no? En relación a las recomendaciones de la CID, vuelven ellos a insistir en la importancia de garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, y de igual forma a que se adopten todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, adolescentes, de las mujeres adultas, de los pueblos y nacionalidades indígenas, y mantener desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por sus autoridades. Efectivamente, igual lo piensan algunos actores del gobierno nacional. No sé si esta lectura es compartida con todos. Recuerden que dejé el ministerio justamente a los pocos días de los sucesos de octubre, el 15 de octubre, y yo ya no estuve a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y sí coincido con este concepto de que efectivamente no hubo un cierre, ¿no?, del proceso de octubre. El periodo sigue abierto porque la deslegitimación del Estado y las clases políticas, las desigualdades estructurales y el problema de la redistribución de la riqueza y las afectaciones sociales que agravan la vulnerabilidad al momento de tomar medidas de política pública, las violencias ocultas contra las mujeres y las niñas, las prácticas nocivas contra ellas continúan vigentes y ahora agravadas, y que se suman a lo ya existente antes de octubre de 2019 en el nuevo contexto de la pandemia. Persiste la disputa sobre la legalidad y alcance de la capacidad del Estado, el tamaño del Estado, la reducción. Persiste alguna discusión, viendo el compañero de Chile que nos está acompañando, sobre el tema de las jubilaciones y la protección de los adultos mayores, el tema de la desigualdad estructural, una pobreza que va a llegar 5 puntos más a finales de este año, al 30%, eso significa aproximadamente 3 millones de personas más que se suman a la pobreza en el país. Prevalecen estas violencias ocultas, como ya señalé, en relación a la violencia, la capacidad de redistribuir el ingreso, la imposibilidad de proteger a los más pobres, porque según hemos, digamos, conocido, hay una poca capacidad de la red de protección social, no se expande. Los bonos COVID, que se hicieron en 2 entregas a cerca de 500,000 familias, solamente 2 entregas, apenas pudieron contener el incremento de la pobreza en un 1%. Es decir, no tuvieron, Ecuador quizás es uno de los países, bueno, no vamos a hablar ahorita del ámbito de la salud, pero por eso me refería al principio, que en materia de protección social no tuvo la capacidad de una respuesta inmediata, sobre todo para proteger el consumo de las familias más pobres. Esto va a tener unas incidencias tremendas en materia de desnutrición, en anemia, y está teniendo unas incidencias gravísimas respecto a la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Y finalmente,
agendas de candidatos actualmente sin ninguna relevancia a estos problemas. Creo que octubre puede volver el año siguiente, una tercera ola de protestas con este mismo alcance, si el país, su débil capacidad de representación democrática, la sordera de la clase política, insisten en mantener una sociedad de privilegios y exclusiones. Difícilmente uno puede decir que se haya ganado algo. Como señalaba el padre Ponce, el balance es muy difícil en relación a decir qué es lo que se ganó. De hecho, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional han tomado en el contexto COVID varias de las medidas que no se pudieron aplicar en octubre de 2019.